teléfono vibró sobre la mesa de noche. Una vibración solitaria y furiosa en el silencio de un dormitorio que llevaba 6 meses siendo demasiado grande para un solo hombre. Javier abrió los ojos. No había sido un sueño. La pantalla iluminaba el techo con el icono de un sobre pequeño. Nuevo mensaje de voz. Su pulgar tembló al desbloquear el teléfono. El corazón le latía con una mezcla de pavor y una esperanza tan dolorosa que era casi peor que el propio miedo. Navegó hasta el buzón de voz, un lugar que no había visitado desde el funeral. Había un solo mensaje sin escuchar. El número era desconocido, pero eso no significaba nada. Podía ser cualquiera. Un vendedor. Un número equivocado. Pero él sabía que no lo era. Presionó el auricular contra su oreja, conteniendo la respiración. Primero, el siseo familiar de la estática, el breve silencio cargado de potencial. Y luego, la voz. Su voz. La voz de Ana. Hola, mi amor. Solo llamaba para ver cómo estabas. Te extraño. El mensaje se cortó. Javier se quedó inmóvil, con el teléfono pegado a la cara como si fuera un salvavidas. El aire se había vuelto espeso, pesado. No era posible. Ana había muerto en la Panamericana Sur, en un amasijo de metal y vidrio una tarde de martes. Él mismo había identificado el cuerpo. Había elegido el ataúd. Había arrojado la primera pala de tierra sobre él. Revisó sus mensajes guardados. Quizás era uno antiguo. Un fallo de la operadora, una reliquia digital que había emergido de la nada. Pero no. La carpeta de mensajes guardados estaba vacía. Este era nuevo. Recibido hace 2 minutos. Se sentó en el borde de la cama, con la cabeza entre las manos. El duelo era una bestia extraña. Te hacía ver fantasmas en las multitudes, escuchar susurros en el viento. Ahora también fabricaba mensajes de voz. Quizás finalmente se había roto. Quizás los antidepresivos y las noches de insomnio habían conspirado para darle el golpe de gracia a su cordura. Borró el mensaje. Lo borró con una furia temblorosa, como si estuviera aplastando una cucaracha. Se levantó, fue a la cocina y se sirvió un vaso de agua, con las manos todavía temblando. Era una alucinación auditiva. Eso era todo. Tenía que serlo. 2 días después, llegó otro. Estaba en el trabajo, mirando fijamente una hoja de cálculo cuyos números se negaban a tener sentido. La vibración en su bolsillo fue un electroshock. Con una sensación de déjà vu nauseabundo, se excusó y caminó hacia el baño de la oficina. Se encerró en un cubículo, el olor a desinfectante barato llenando sus fosas nasales. Javier, ¿vas a tardar mucho? Se me antojaron unos picarones. Podríamos ir a los de siempre cuando salgas. Avísame. Te quiero. Era ella. Era su inflexión, la forma en que alargaba la última vocal de quiero, el suspiro casi imperceptible al final. Era el tipo de mensaje que le habría dejado cualquier jueves. Un plan improvisado, un antojo repentino. Tan normal. Tan devastadoramente normal. Esta vez no lo borró. Lo escuchó de nuevo. Y otra vez. Y una tercera vez, cerrando los ojos, tratando de reconstruir su rostro a partir de las ondas sonoras. Los picarones de Barranco. Era su lugar. Se sentaban en la misma banca de madera, bajo el mismo árbol frondoso, y compartían una porción mientras veían a la gente pasar. Salió del trabajo temprano. Condujo sin pensar, el piloto automático de la costumbre y el dolor guiándolo a través del tráfico de Lima. Se estacionó cerca del puente de los suspiros y caminó hacia el pequeño puesto ambulante. El olor a miel de chancaca y masa frita lo golpeó como un recuerdo físico. Compró una porción. Se sentó en su banca. Y esperó. Esperó mientras el sol se hundía en el Pacífico, tiñendo el cielo de naranjas y púrpuras. Esperó mientras las luces de la ciudad comenzaban a parpadear. Comió los picarones solo, la dulzura enfermiza en su lengua. Sabía que era una locura. Sabía que ella no iba a venir.
Pero una parte de él, una parte enferma y desesperada, no podía evitar mirar hacia la esquina de la calle cada vez que alguien se acercaba. Cuando finalmente se levantó para irse, con el cartón grasiento en la mano, su teléfono vibró. ¿Dónde estás? Te estuve esperando. No había enojo en su voz. Solo una nota de confusión, de tristeza. Como si realmente hubiera estado allí. Como si él la hubiera dejado plantada. Tienes que ir al médico, Javier, le dijo su hermana Clara una semana después. Estaban en el apartamento de él, un lugar que se había convertido en un santuario de polvo y recuerdos. Clara intentaba limpiar, abrir las ventanas, dejar que entrara un poco de vida, pero Javier se movía detrás de ella, cerrándolas, bajando las persianas. No estoy loco, Clara. Nunca dije que lo estuvieras. Dije que estás sufriendo. Estás pasando por un trauma terrible. Tu cerebro te está jugando una mala pasada para protegerse. Es normal. Le mostró un folleto de un grupo de apoyo para viudos. Javier negó con la cabeza. No es mi cerebro. Es ella. De alguna manera, es ella. ¿Cómo? ¿Cómo, Javier? ¿Es un fantasma con un plan de datos? Escúchate. Alguien te está haciendo una broma horrible, o te hackearon el teléfono, o... ¿Y cómo sabría lo de los picarones? La interrumpió, su voz subiendo de tono. ¿O que se me olvidó comprar leche el martes? Me dejó un mensaje para recordármelo. Fui a la refrigeradora y, efectivamente, no había leche. ¿Cómo explicas eso? Los mensajes se habían vuelto parte de su rutina. Eran mundanos, domésticos. No te olvides de sacar la basura. ¿Pagaste el recibo de la luz? Vi una camisa perfecta para ti en Ripley, te mandaría una foto pero, ya sabes. Cada mensaje era un pequeño pinchazo de normalidad en el globo hinchado de su pena. Y él obedecía. Sacaba la basura. Revisaba los recibos. Iba a la tienda y buscaba la camisa que ella nunca podría describirle del todo. Su apartamento, antes un mausoleo silencioso, ahora zumbaba con la anticipación de la próxima llamada. Dejó de salir con amigos. Puso excusas en el trabajo. Su mundo se había encogido al tamaño de la pantalla de su teléfono. Vivía para esas pequeñas dosis de su voz, esos ecos de la vida que le habían arrebatado. Clara lo miró, sus ojos llenos de una lástima que él no podía soportar. Hay explicaciones, Javier. Podrías estar olvidando cosas. El estrés. No estoy olvidando nada, dijo él, con una calma helada. La estoy recordando. El cambio fue sutil al principio. Tan sutil que casi no lo notó. ¿Por qué moviste mi libro de la mesa de noche? Sabes que me gusta tenerlo ahí. Javier frunció el ceño. No había tocado ningún libro. Fue a la habitación. El libro de poemas que ella estaba leyendo antes del accidente seguía exactamente donde lo había dejado, con un marcapáginas en la página 42. No lo había movido en 6 meses. Pero cuando lo tocó, sintió una fina capa de polvo sobre la cubierta, excepto en un punto. Como si alguien lo hubiera levantado y vuelto a poner. Un escalofrío le recorrió la espalda. Lo atribuyó al viento, a una corriente de aire. A su propia mente, de nuevo. Luego vino otro mensaje, unos días después. Escuché un ruido en el sótano. ¿Revisaste que la puerta estuviera bien cerrada? Su edificio no tenía sótano. Era un bloque de apartamentos moderno en Miraflores. Sintió una punzada de alivio. Un error. Por fin, una prueba de que todo era falso. Le dio una extraña sensación de poder, pero la curiosidad lo carcomía. ¿Y si se refería al depósito del estacionamiento? Apenas lo usaban. Guardaban maletas viejas, la bicicleta estática que compraron con buenas intenciones y nunca usaron, cajas de cosas que no querían tirar. Bajó por el ascensor hasta el garaje subterráneo. El aire era frío y olía a humedad y gases de escape. Caminó hasta su espacio de estacionamiento, y allí, al fondo, estaba la puerta metálica de su depósito. Estaba entreabierta. El corazón le dio un vuelco.
Estaba seguro, absolutamente seguro, de haberla cerrado con candado la última vez que bajó, meses atrás, buscando un álbum de fotos para el funeral. Se acercó con cautela. Empujó la puerta. El chirrido del metal oxidado resonó en el silencio del garaje. Dentro, todo parecía en orden. Las cajas apiladas, la bicicleta cubierta por una sábana. Nada fuera de lugar. Excepto por la puerta abierta. Cerró la puerta, le echó el candado 2 veces y subió al apartamento sintiendo una nueva clase de miedo. Ya no era el miedo a la locura. Era un miedo más primario. El miedo a lo desconocido. Los mensajes continuaron, pero su tono había cambiado. La dulzura se había teñido de una extraña posesividad. Vi a Clara salir de tu apartamento. ¿Qué quería? Espero que no te esté llenando la cabeza de tonterías. ¿Por qué no contestaste mi llamada de anoche? Te llamé 3 veces. No había habido llamadas perdidas. Te vi por la ventana hablando con la vecina del 502. Parece que te sonríe demasiado. Javier empezó a sentirse atrapado. La reconfortante presencia de Ana se había convertido en una vigilancia constante. Se sentía observado en su propia casa. Empezó a revisar las cerraduras, a mirar por encima del hombro. La alegría de escucharla se había agriado, convirtiéndose en una obligación ansiosa. ¿Qué diría hoy? ¿Qué habría hecho mal? La gota que derramó el vaso llegó un viernes por la noche. Javier había decidido, en un arranque de rebelión, salir a tomar una cerveza con un colega del trabajo. Necesitaba aire. Necesitaba una conversación que no viniera de un altavoz. Dejó el teléfono en casa a propósito. Fue un acto de desafío que lo hizo sentir extrañamente culpable. Cuando volvió, pasadas las 11, había un nuevo mensaje. La voz de Ana era fría. Gélida. Sé dónde estuviste. Sé con quién. Creí que habíamos quedado en que te quedarías en casa. No me gusta que me desobedezcas, Javier. No me gusta nada. El pronombre lo golpeó. Habíamos quedado. Él no había quedado en nada. Era una orden. Una amenaza velada. Miró a su alrededor, al apartamento silencioso y oscuro. Las sombras parecían más largas, más profundas. La sensación de ser observado era abrumadora. Ya no era solo una sensación. Era una certeza. Decidió que ya era suficiente. Con el corazón en la garganta, llamó a Clara. Tenías razón, dijo, en cuanto ella contestó. Su propia voz sonaba extraña, lejana. Tenías razón en todo. Necesito ayuda. Esto no es ella. Javier, ¿estás bien? ¿Qué pasó? La voz de Clara estaba llena de preocupación. Solo, ven, por favor. Mañana por la mañana. Y ayúdame a terminar con esto. Colgó y, con un movimiento decidido, bloqueó el número desconocido. Luego, por primera vez en mucho tiempo, apagó el teléfono por completo. Se sintió como cortar un cordón umbilical. Doloroso, pero necesario. Esa noche, por primera vez en meses, durmió profundamente, un sueño pesado y sin sueños, como un muerto. A la mañana siguiente, se despertó con una extraña sensación de ligereza. El sol se filtraba por las persianas. El silencio en el apartamento ya no era opresivo, sino pacífico. Se sentía libre. Clara llegó a las 10, con una caja de donuts y una mirada de alivio en su rostro. No hicieron preguntas. Simplemente se sentaron en la mesa de la cocina, y Javier le contó todo. El cambio en el tono, la puerta del depósito, la vigilancia. Vamos a resetear tu teléfono de fábrica, dijo Clara, práctica. Cambiaremos tu número. Presentaremos una denuncia a la policía por acoso, por si acaso. Vamos a cortar esto de raíz. Javier asintió, sintiendo que un peso inmenso se levantaba de sus hombros. Mientras Clara trabajaba en su teléfono, él empezó a recoger las cosas de Ana. Era hora. Con cuidado, guardó sus libros, su ropa, las pequeñas baratijas que había dejado por el apartamento. Cada objeto era un recuerdo, pero ya no sentía el dolor agudo de la pérdida, sino una tierna melancolía.
Estaba despidiéndose de nuevo, pero esta vez, en sus propios términos. Fue entonces cuando encontró el viejo teléfono de Ana. Estaba en el fondo de un cajón, descargado y olvidado. Era un modelo antiguo que ella había reemplazado un año antes del accidente, pero que nunca se había molestado en tirar. Mira esto, se lo mostró a Clara. Déjalo, dijo ella. Tíralo. No necesitas más fantasmas. Pero algo lo impulsó. Una última pieza del rompecabezas. Buscó el cargador antiguo y lo enchufó. La pantalla parpadeó y cobró vida. Había un montón de fotos antiguas, mensajes de texto sin importancia. Y luego, fue al buzón de voz. Había docenas de mensajes guardados. Mensajes de él, de su madre, de amigos. Y al final de la lista, había una serie de mensajes de un número desconocido. Los mismos mensajes que él había estado recibiendo. Pero las fechas eran de un año y medio atrás. De antes del accidente. Con el corazón martilleándole contra las costillas, le dio a reproducir al primero. La voz de Ana llenó la habitación, pero era una voz que él no reconocía. Estaba asustada. Por favor, deja de llamarme. No sé quién eres. No sé cómo conseguiste este número. Déjame en paz. Reprodujo el siguiente. Ya te lo dije, no voy a ir a ningún sitio contigo. Estás enfermo. Si vuelves a llamar, iré a la policía. El siguiente. Hoy estabas fuera de mi trabajo. Te vi. ¿Cómo sabes dónde trabajo? Dios mío, déjame en paz. Javier y Clara se miraron, el horror reflejado en sus rostros. Ana nunca le había contado nada de esto. ¿Por qué lo habría ocultado? ¿Por vergüenza? ¿Por miedo a preocuparlo? Reprodujo el último mensaje guardado en el viejo teléfono de Ana. La fecha era de 2 días antes del accidente. La voz de ella era apenas un susurro aterrorizado. Javier, mi amor, si escuchas esto, lo siento. No te lo conté para no asustarte. Hay un hombre, me ha estado siguiendo. Me deja mensajes. Sabe cosas de nosotros. Sabe dónde vivimos. Creo que está fuera ahora mismo. Voy a intentar salir por detrás. Iré a la comisaría. Te quiero. El silencio que siguió fue más aterrador que cualquier grito. Clara tenía la mano en la boca, las lágrimas corrían por sus mejillas. Javier sentía el hielo en sus venas. No había sido un fantasma. No había sido un fallo técnico. Había sido él. El acosador. El hombre que la había aterrorizado en sus últimos días. De alguna manera, había conseguido el nuevo número de Ana, y después de su muerte, había empezado a acosarlo a él, usando la memoria de ella como un arma, jugando un juego sádico y retorcido. En ese preciso instante, el teléfono de Javier, el que Clara acababa de resetear y al que le había puesto un nuevo chip con un nuevo número, vibró sobre la mesa. Ambos se quedaron paralizados. Lentamente, como en una pesadilla, Javier alargó la mano y le dio la vuelta. Un nuevo mensaje de voz. De un número desconocido. No era posible. Nadie tenía ese número. Nadie. Con dedos que se sentían como de otra persona, activó el altavoz. La estática llenó la cocina. Y luego, una voz. No era la de Ana. Era una voz masculina, baja y rasposa, como el sonido de la lija sobre la madera. Una voz que goteaba una diversión cruel. Vaya, vaya. Así que por fin lo descubriste. Me llevó un tiempo encontrar tu nuevo número. Pero siempre te encuentro. Ana era divertida, pero tú eres mucho más interesante. Ella corrió. Tú también vas a correr, Javier. Porque estoy muy cerca. De hecho, ¿por qué no miras por la ventana? Javier no se movió. No podía. Sus ojos estaban fijos en la ventana de la cocina, la que daba al edificio de enfrente. En una de esas ventanas, en el reflejo del cristal, vio una figura oscura de pie. No podía distinguir un rostro, solo una silueta. La silueta de un hombre. Y en su mano, sostenía un teléfono. La figura levantó la mano libre y saludó. Un saludo lento y deliberado. Y luego, el teléfono de Javier vibró una última vez.
No era un mensaje. Era una llamada entrante. Del mismo número desconocido. Estaba sonando. Y sonando. Y sonando. Rompiendo el silencio del apartamento. El sonido estridente parecía clavar agujas en el cerebro de Javier. Clara soltó un grito ahogado y se apartó de la mesa. La figura en la ventana seguía allí, inmóvil, un espectro moderno al otro lado de la calle. No contestes. Siseó Clara, agarrando el brazo de Javier. Llama a la policía. Ahora. Pero Javier no podía apartar la vista de la ventana. El hombre al otro lado bajó el teléfono y se lo llevó a la oreja, como si estuviera escuchando el timbre en su propio dispositivo. Estaba jugando con ellos. Disfrutando de su pánico. Con un movimiento que no sintió como propio, Javier deslizó el dedo por la pantalla y aceptó la llamada. Javier. La voz rasposa sonó directamente en su oído, íntima y grotesca. Sabía que contestarías. Eres curioso. Igual que ella. ¿Quién eres? Logró articular Javier, su voz un graznido. La figura en la ventana se encogió de hombros, un gesto casual que contrastaba violentamente con el terror de la situación. Solo soy alguien que apreciaba a Ana. Mucho. Y ahora te aprecio a ti. Eres lo último que queda de ella. ¿Estás enfermo?, susurró Javier. La enfermedad es relativa, dijo la voz. Yo lo llamo devoción. Me voy ahora. Pero no te preocupes. Volveremos a hablar. Muy pronto. Y tal como lo dijo, la figura en la ventana retrocedió hacia la oscuridad del apartamento y desapareció. La llamada se cortó. El silencio que quedó era peor que el timbre. Clara ya estaba hablando frenéticamente con el 105. Javier caminó como un autómata hacia la ventana y miró fijamente el apartamento vacío de enfrente. Se sentía violado, expuesto. Su hogar, su último refugio, se había convertido en un escenario. La policía llegó. 2 oficiales, un hombre mayor y cansado y una mujer joven y alerta. Escucharon la historia con una mezcla de paciencia profesional y escepticismo apenas disimulado. Revisaron el teléfono viejo de Ana, los mensajes, el número nuevo de Javier. Vamos a revisar el apartamento de enfrente, dijo la oficial. Esperaron una eternidad. Cuando los policías volvieron, sus rostros no mostraban nada. El apartamento está vacío. Lleva en alquiler 2 semanas, dijo el oficial mayor. No hay señales de entrada forzada. Quien quiera que fuera, ya no está. Probablemente usó una llave maestra o algo así. ¿Y el número?, preguntó Clara. Un número de prepago. Descartable. Imposible de rastrear sin una orden judicial que tardaría semanas, y para entonces ya se habrá deshecho de él. El oficial suspiró. Mire, señor, entendemos que esto es aterrador. Pero no hay mucho que podamos hacer ahora mismo. Presentaremos un informe. Estén alerta. Mantengan las puertas cerradas. Se fueron, dejando a Javier y Clara con una sensación de impotencia absoluta. El sistema no podía protegerlos. Estaban solos contra un fantasma que conocía su vida mejor que ellos mismos. Los días siguientes fueron una tortura. Javier no volvió al trabajo. Pasaba las horas sentado en su apartamento con las cortinas cerradas, saltando ante cada sonido. El acosador cambió de táctica. Ya no había llamadas. La guerra ahora era visual. Empezó con una foto. Le llegó al móvil sin texto. Era una foto de Clara, saliendo de su propio edificio esa misma mañana, con las llaves en la mano. El ángulo era desde el otro lado de la calle, ligeramente por encima. Estaba observándola a ella también. Javier la llamó, presa del pánico. No salgas de casa. Está vigilándote. Luego llegó otra foto. Su propio coche, estacionado en el garaje del edificio. Y otra. La puerta de su apartamento, un primer plano de la cerradura. No estaba intentando entrar. Estaba demostrando que podía. La paranoia se convirtió en su estado natural. Selló las ventanas con cinta adhesiva. Bloqueó la puerta con una silla por la noche, un gesto inútil que le daba una mínima sensación de control. Apenas comía.
Su mundo se había reducido a esas 4 paredes y al terror que se filtraba por debajo de la puerta. Clara intentó ayudar. Le traía comida, se quedaba con él. Pero el miedo era contagioso. Ella también empezó a mirar por encima del hombro, a sobresaltarse con el sonido de su propio teléfono. Una noche, Javier se despertó con sed. Fue a la cocina a oscuras y, al volver a su cuarto, pisó algo húmedo en el pasillo. Encendió la luz. En el suelo de parqué, había una sola rosa blanca, idéntica a las que había puesto sobre el ataúd de Ana. Y a su lado, huellas de zapatos mojados que conducían desde la puerta principal y desaparecían en medio del pasillo. No había entrado. Había estado allí. Dentro de su casa. Mientras él dormía. Esa fue la noche en que algo dentro de Javier se rompió. O quizás, se forjó de nuevo en algo duro y afilado. El miedo seguía ahí, pero ahora estaba mezclado con una rabia fría y pura. Este hombre no solo había aterrorizado a la mujer que amaba. No solo la había perseguido hasta su muerte. Ahora estaba intentando robarle su dolor, su recuerdo, su propia vida. No iba a permitirlo. A la mañana siguiente, Clara lo encontró despierto, vestido, con una mirada en los ojos que nunca le había visto. Se acabó el esconderse, dijo Javier. Su voz era firme. Si la policía no puede hacer nada, lo haré yo. Voy a encontrarlo. Javier, no, suplicó Clara. Eso es lo que quiere. Quiere que juegues su juego. Ya estoy en su juego, replicó él. Pero a partir de ahora, voy a cambiar las reglas. Javier se convirtió en un cazador. Pasó días investigando en internet sobre acosadores, sobre cómo rastrear a personas, sobre seguridad. Instaló cámaras de seguridad en su apartamento, apuntando a la puerta y a las ventanas. Empezó a llevar un pequeño cuchillo en el bolsillo. El acosador pareció sentir el cambio. Los mensajes se detuvieron por completo. El silencio era casi más enloquecedor. Era como un depredador agazapado en la hierba alta, esperando. Una semana después, llegó el mensaje que Javier sabía que llegaría. No era una foto. Era un video. Un video corto, tembloroso, grabado con un móvil. Mostraba un pequeño mirador de madera en los acantilados de la Costa Verde. Un lugar que solo él y Ana conocían. Su lugar secreto, donde habían celebrado su primer aniversario. El video recorrió el mirador vacío y luego se enfocó en una fecha y una hora talladas toscamente en la barandilla de madera. Mañana. 9 p.m. Era una invitación. Un duelo. No puedes ir. Gritó Clara cuando se lo enseñó. Es una trampa, Javier. Llamemos a la policía, enseñémosles esto. ¿Y qué harán? Dijo Javier, con una calma aterradora. ¿Pondrán a un par de patrulleros a esperar? Él no aparecerá. Sabe cómo funciona esto. Quiere que vaya solo. Quiere un enfrentamiento. Y se lo voy a dar. Esa noche, Javier no durmió. Se sentó en la oscuridad, mirando las grabaciones de las cámaras en su portátil. No esperaba ver nada. Solo esperaba. Al día siguiente, fue al garaje y sacó la llave de tuercas de la maletera de su coche. Era pesada, sólida. Fría al tacto. Cuando el sol empezó a ponerse, se despidió de Clara. Ella lloraba, le rogaba que no fuera. Él la abrazó fuerte. Tengo que terminar esto, le dijo. Por ella. Y por mí. Condujo hacia la Costa Verde. El aire salado del mar entraba por la ventanilla. El rugido de las olas contra las rocas sonaba como un presagio. Estacionó a cierta distancia y caminó por el sendero oscuro hacia el mirador. Estaba vacío, tal como en el video. Las luces de la ciudad parpadeaban a lo lejos. El viento aullaba. Javier se paró en el centro del mirador, con la llave de tuercas en la mano, su corazón un tambor de guerra. Sé que estás aquí, dijo en voz alta. Una risa seca vino de las sombras, detrás de unas rocas. Siempre tan predecible. Un hombre salió a la luz de la luna. Era de estatura media, anodino, el tipo de persona que no notarías en una multitud. Llevaba una chaqueta oscura y tenía una sonrisa torcida en el rostro. Tú, susurró Javier, reconociéndolo vagamente.
Era un contable de la antigua oficina de Ana. Un hombre callado, casi invisible. Martín, se llamaba. ¿Me recuerdas?, dijo Martín, complacido. Ana también lo hizo, al final. Ella era amable conmigo. Me sonreía. Me preguntaba por mi día. Nadie más lo hacía. Ella era especial. Era amable con todo el mundo, espetó Javier. No significaba nada. Significaba todo. Gritó Martín, su fachada de calma rompiéndose. Ella me eligió. Y tú me la quitaste. Te interpusiste. Estás loco. Yo la amaba más que tú, siseó Martín, dando un paso adelante. Tú solo la tenías. Yo la estudiaba. Conocía sus horarios, su café favorito, la forma en que se mordía el labio cuando se concentraba. Después del accidente tú eras lo único que quedaba. Su dolor era mi dolor. Su casa era mi casa. Tú eras mi conexión con ella. Sacó algo de su bolsillo. No era un arma. Era su propio teléfono. Quería que sintieras lo que yo sentí. La soledad. La desesperación. Quería que la necesitaras tanto como yo. Y lo logré, ¿verdad? Esperabas sus llamadas. Vivías para su voz. Se abalanzó sobre Javier. No era un luchador, pero estaba impulsado por años de obsesión reprimida. Chocaron. Javier sintió un dolor agudo en el costado. Martín lo había apuñalado con un destornillador. Cayeron al suelo de madera del mirador. Rodaron, gruñendo, una maraña de odio y desesperación. Javier logró apartarlo de una patada. Se puso en pie, jadeando, la sangre manchando su camisa. Martín se levantó también, con los ojos desorbitados, y volvió a atacar. Esta vez, Javier estaba preparado. Levantó la llave de tuercas y la descargó con toda la fuerza de su rabia y su dolor. El sonido del metal contra el cráneo fue sordo y húmedo. Martín se tambaleó, con una expresión de sorpresa en el rostro. Cayó de rodillas y luego se desplomó sobre las tablas de madera. Javier se quedó de pie sobre él, temblando, con la llave de tuercas goteando en la oscuridad. El viento aullaba. Las olas rompían. Miró el cuerpo inmóvil a sus pies y luego miró sus propias manos. Había terminado. El acosador estaba muerto. El fantasma había sido exorcizado. Pero mientras miraba el rostro sin vida de Martín, Javier no sintió alivio. No sintió justicia. Sintió un vacío inmenso y helado. Para luchar contra el monstruo que acechaba en las sombras, se había convertido en uno. Se quedó allí por un largo tiempo, bajo la luz pálida de la luna, con el sonido del mar como único testigo. El recuerdo de Ana ya no le traía consuelo. Estaba manchado, irrevocablemente, por la sangre en sus manos. Estaba libre, pero nunca volvería a estar en paz. El buzón de voz de su alma estaría para siempre lleno de un único mensaje que se repetiría una y otra vez. El eco de un golpe sordo en la oscuridad. El sonido de la cafetera era el único que rompía el silencio de la mañana. Siempre era así. Yo me levantaba a las 6, preparaba el café, y me sentaba a la mesa de la cocina a esperar que el sol terminara de desperezarse por la ventana. Clara se levantaba a las 6:30, ni un minuto antes, ni un minuto después. Su puntualidad era casi robótica, una de las primeras cosas que me enamoró de ella. Era una mujer de orden, de estructura. Hacía que mi caótica existencia pareciera tener sentido. Pero esa mañana, algo era diferente. Mientras el café goteaba con su ritmo familiar, mis ojos se posaron en su bolso, el que usaba para el trabajo, colgado en el respaldo de su silla. Estaba ligeramente abierto, y de él asomaba la esquina de un cuaderno que nunca había visto. No era de los que usaba para sus cursos de acuarela, ni de los que llenaba con listas de compras. Era de cuero negro, austero, con un pequeño cierre metálico. La curiosidad es un veneno lento. Me dije a mí mismo que no debía mirar, que era su privacidad. Pero mis pies ya se movían, mis manos ya se extendían. Lo saqué con el cuidado de un ladrón. El cierre no tenía llave. Lo abrí.
No eran poemas ni pensamientos. Eran nombres. Listas de nombres, seguidos de direcciones y fechas. Al principio pensé que era parte de su trabajo en la inmobiliaria, una lista de clientes. Pero el formato era extraño. Al lado de cada nombre, había una anotación corta, críptica. Javier Ríos. Calle del Olvido, 14. 12 de marzo. Problema de ruido solucionado. Marta Pinera. Avenida de la Concordia, 88. 3 de abril. Disputa vecinal resuelta. Ricardo Soler. Plaza del Silencio, 3. 22 de mayo. Asunto de infidelidad concluido. La palabra solucionado, resuelta, concluido, se repetía una y otra vez. Y al lado de cada una pequeña marca, como una palomita de verificación, hecha con una tinta roja, casi sangrienta. Un escalofrío me recorrió la espalda. ¿Qué significaba esto? ¿Qué clase de problemas solucionaba Clara? Escuché el crujido del somier en nuestra habitación. Se estaba levantando. Con el corazón martilleándome en el pecho, metí el cuaderno de nuevo en el bolso, intentando dejarlo exactamente como estaba. Me senté de golpe en mi silla justo cuando ella entraba a la cocina, bostezando y estirándose como un gato. Buenos días, mi amor, dijo, con su voz dulce y ligeramente ronca de las mañanas. Me dio un beso en la frente y se sirvió una taza de café. ¿Dormiste bien? Como una piedra, mentí. La sonrisa me pesaba en la cara. El día transcurrió con una normalidad casi dolorosa. Fuimos a trabajar, intercambiamos mensajes insulsos sobre qué cenar, y nos encontramos en casa por la noche. Pero yo ya no era el mismo. Cada gesto suyo, cada palabra, la analizaba buscando un doble sentido. Cuando reía de algo en la televisión, me preguntaba si reiría igual después de solucionar un problema. Cuando afilaba los cuchillos para preparar la cena, sentía un nudo en el estómago. Empecé a prestar atención. A escuchar de verdad. Un par de noches después, la oí hablar por teléfono en el balcón. Creía que yo estaba dormido. Su voz no era la de mi Clara. Era fría, metálica, desprovista de toda emoción. El pago se recibió, dijo. El trabajo se hará el viernes. No habrá complicaciones. Nunca las hay, sí, entiendo la discreción que requiere. Es mi especialidad. Colgó. Unos segundos después, la puerta del balcón se abrió y ella entró de puntillas a la habitación. Sentí su peso en el colchón, su mano acariciándome el pelo. Descansa, Leo, susurró. Yo contuve la respiración, fingiendo un sueño profundo que estaba a años luz de mi alcance. ¿Qué trabajo se haría el viernes? ¿A quién le pertenecía el siguiente nombre en esa lista macabra? Mi paranoia creció como una mala hierba. Empecé a buscar noticias locales, a conectar las fechas del cuaderno con eventos en la ciudad. 12 de marzo. Javier Ríos. Encontré una pequeña nota en un periódico digital sobre un hombre de esa edad y apellido que había sufrido un fatal accidente doméstico en su apartamento. Había resbalado en la ducha. Caso cerrado. 3 de abril. Marta Pinera. Una mujer mayor que desapareció. La policía creía que se había marchado por su propia voluntad, sufría de demencia senil, decían. No había cuerpo, no había caso. Cada nombre era una historia de tragedia convenientemente explicada, un cabo suelto que nadie se molestaba en atar. Y mi Clara, mi dulce y ordenada Clara, era el hilo invisible que las conectaba a todas. Decidí que necesitaba pruebas, algo más que un cuaderno y una conversación a medias. Recordé que guardaba una vieja caja de herramientas en el fondo del armario. Dentro, entre llaves oxidadas y destornilladores sin punta, había una pequeña cámara espía que compré una vez por impulso, una de esas tonterías tecnológicas que nunca usas. La cargué y, una mañana, antes de irme a trabajar, la escondí en el salón, camuflada entre los libros de la estantería, con una vista clara de la puerta principal. Ese día en el trabajo fue una tortura. No podía concentrarme. Miraba el reloj cada 5 minutos. ¿Y si descubría la cámara?
¿Qué me haría? La mujer que organizaba picnics sorpresa y me dejaba notas de amor en el almuerzo era la misma que hablaba de solucionar problemas con una voz de hielo. Las dos imágenes no encajaban en mi cerebro, y la disonancia me estaba volviendo loco. Cuando volví a casa, ella ya estaba allí, cocinando. El aroma a estofado llenaba el aire. Hola, cariño. Dijo, sonriendo. ¿Día duro? El de siempre, respondí, intentando sonar casual. Esperé a que se metiera en la ducha para recuperar la cámara. Mis manos temblaban tanto que casi la dejo caer. Me encerré en el estudio y conecté la cámara al portátil. El vídeo empezó con el salón vacío durante horas. Luego, a media tarde, la puerta se abrió. Era Clara. Pero no venía sola. Traía a un hombre. Era mayor, bien vestido, con cara de preocupación. Se sentaron en el sofá. Gracias por venir, señora Morales, dijo el hombre. Clara sonrió, pero no era su sonrisa. Era una máscara de profesionalidad. Llámame Clara. Y dígame, señor Valdivia, ¿cuál es el problema que necesita que solucione? Es mi socio, dijo el hombre, bajando la voz. Me está robando. Lo sé, pero no puedo probarlo. Está arruinando la empresa, mi legado. Necesito que desaparezca. No de forma literal, claro. Solo que se quite de en medio. Un susto, quizás. Algo que le haga reconsiderar sus acciones. Clara se reclinó, y su rostro se endureció. Señor Valdivia, creo que no ha entendido la naturaleza de mis servicios. Yo no doy sustos. Yo ofrezco soluciones permanentes. Mis tarifas son altas porque garantizo que el problema no volverá a molestarle nunca más. Si busca a un matón, ha venido al lugar equivocado. Si busca una solución definitiva, podemos seguir hablando. El hombre palideció. Tragó saliva, mirando a esa mujer menuda y elegante que hablaba de eliminar a una persona como si estuviera discutiendo una transacción bancaria. ¿Definitiva? Tartamudeó. Definitiva, confirmó Clara, con una calma aterradora. Piénselo. Le daré mi número de cuenta. Si el dinero está ahí antes del lunes, considere su problema resuelto. Le entregó una tarjeta. El hombre la cogió como si quemara. Se levantó, asintió sin mirarla a los ojos y se fue casi corriendo. Clara se quedó un momento mirando la puerta por la que se había ido. Luego, su rostro se relajó, la máscara se cayó, y volvió a ser mi Clara. Se levantó, estiró la espalda y se fue hacia la cocina a empezar a preparar la cena, como si nada hubiera pasado. Apagué el portátil. Sentía náuseas. El aire se había vuelto espeso, irrespirable. No era una asesina a sueldo cualquiera. Era una empresaria de la muerte. Una consultora del fin. Y yo dormía a su lado cada noche. Sabía que tenía que irme. Tenía que coger mis cosas y desaparecer. Pero, ¿a dónde? Ella tenía mis datos, conocía a mi familia, mis amigos. Si yo me convertía en un problema, ¿cuánto tardaría en solucionarme? El pánico se apoderó de mí. Empecé a meter ropa en una mochila de forma caótica. Pasaporte, cartera, llaves. Tenía que salir de allí. Ahora. Estaba a punto de abrir la puerta del estudio cuando escuché sus pasos fuera. Leo. ¿Estás ahí dentro? La cena está casi lista. Su voz, tan normal, tan cotidiana, era el sonido más terrorífico que había escuchado en mi vida. Sí, un momento. Terminando una cosa del trabajo, grité, intentando que no me temblara la voz. Miré a mi alrededor, desesperado. La ventana daba a un patio interior, a un primer piso. Podía saltar. Me rompería un tobillo, quizás, pero estaría vivo. Estaría libre. Estaba abriendo la ventana cuando la manilla de la puerta del estudio empezó a girar. No había puesto el seguro. La puerta se abrió. Clara estaba allí, con un delantal puesto y una cuchara de madera en la mano. Su mirada pasó de mí a la ventana abierta, y luego a la mochila medio llena sobre la cama. No gritó. No se enfadó. Su rostro adoptó una expresión de profunda, infinita decepción.
Oh, Leo, dijo, con un suspiro. Iba todo tan bien. Dejó la cuchara sobre mi escritorio con una delicadeza exasperante. Sabía que algo andaba mal, continuó, caminando lentamente hacia mí. Has estado raro estas últimas semanas. Distante. Asustado. Pensé que era estrés. Pero era esto. Has estado husmeando, ¿verdad? No pude responder. El miedo me había sellado la garganta. El cuaderno, supongo. O quizás escuchaste alguna llamada. No importa. Lo que importa es que ahora sabes. Y eso, hizo una pausa, ladeando la cabeza como si considerara un puzzle complicado, eso nos convierte en un problema. La palabra problema salió de sus labios y explotó en mi mente. Clara, por favor, logré susurrar. Te quiero, Leo. De verdad que te quiero, dijo, y la sinceridad en su voz fue lo que más me heló la sangre. Nunca quise que te vieras envuelto en esto. Mi trabajo es mi trabajo. Mi vida contigo es mi vida contigo. Creí que podíamos mantener las dos cosas separadas. Pero eres demasiado curioso. Demasiado bueno. Se acercó más. Olía a cebolla y a un perfume floral que yo le había regalado. Tenemos dos opciones, dijo, como si estuviera negociando un contrato. Opción 1. Te vas. Sales por esa puerta, o por esa ventana si lo prefieres. Pero si lo haces, te conviertes en un cabo suelto. Y yo no dejo cabos sueltos. Tendré que encontrarte. Y no te gustará cómo termina. Porque no podré disfrutarlo. Será solo trabajo. Me quedé paralizado, esperando la segunda opción como un condenado espera el veredicto. Opción 2, continuó, y sus ojos se clavaron en los míos. Te quedas. Aceptas lo que soy, lo que hago. Entiendes que es una parte de mí que no tiene nada que ver contigo. Y seguimos con nuestra vida. Cenamos juntos, vamos al cine los domingos, planeamos esas vacaciones en la costa que tantas ganas tienes de hacer. Pretendemos que esta conversación nunca ha ocurrido. Y yo, a cambio, te prometo que nunca, jamás, serás un nombre en mi cuaderno. Serás la única persona en el mundo que está a salvo de mí. Me miró, esperando mi respuesta. El silencio se estiró, lleno del aroma del estofado que se enfriaba en la cocina. La opción 1 era la muerte. Una muerte segura y probablemente horrible. La opción 2 era una jaula. Una vida de miedo silencioso, de sonrisas falsas y de saber que la mujer que besaba cada mañana era un monstruo. Pero era una vida. Bajé la mirada de la ventana y la miré a ella. Vi en sus ojos a la mujer de la que me enamoré, y detrás de ella, a la fría ejecutora que había visto en el vídeo. Eran la misma persona. Asentí lentamente. Una sola vez. Una sonrisa radiante iluminó su rostro. La máscara de decepción se desvaneció y mi Clara volvió por completo. Lo sabía, dijo, aliviada. Sabía que lo entenderías. Eres tan inteligente. Ahora, vamos, que se enfría la cena. Me cogió de la mano y me llevó fuera del estudio. Cerró la puerta detrás de nosotros, dejando la mochila y la ventana abierta como un recuerdo de una ruta de escape que nunca tomaría. Nos sentamos a la mesa. Me sirvió el estofado. Estaba delicioso. ¿Qué tal el trabajo hoy? Me preguntó, con un interés genuino en su voz. Bien, respondí. La palabra salió de mi boca, un autómata. Un día normal. Ella sonrió, satisfecha. Y esa es mi vida ahora. Un día normal. Todos los días. Me levanto, preparo el café. Ella me besa. Hablamos del tiempo. Cenamos. Vemos la televisión. A veces, por la noche, la oigo susurrar por teléfono en el balcón. Ya no finjo estar dormido. Simplemente me quedo quieto, mirando al techo, esperando a que vuelva a la cama y me abrace. Su cuerpo a mi lado es a la vez mi mayor consuelo y mi terror más profundo. A veces, cuando leo las noticias y veo un titular sobre otro accidente o una desaparición inexplicable, me pregunto si el dinero ya está en su cuenta. Luego ella me pregunta si quiero más postre, y yo le digo que sí, por favor. He aprendido a vivir en la rutina. He aprendido a sonreír.
He aprendido a no hacer preguntas. Porque sé que mi nombre nunca estará en su cuaderno. Pero también sé que mi vida ya no me pertenece. Soy solo otro de sus secretos bien guardados. Y lo seré mañana. Y el día después de ese. Y el día después de ese. Los meses se convirtieron en un año, luego en 2. La rutina se hizo más profunda, más arraigada. Me convertí en un actor consumado en la obra de mi propia vida. Mi sonrisa era perfecta. Mis respuestas, automáticas. Mi miedo, un compañero constante y silencioso que se sentaba a la mesa con nosotros en cada comida. El punto de inflexión, el momento en que comprendí la verdadera profundidad de mi jaula, llegó en un martes lluvioso. En el trabajo, mi amigo David no paraba de quejarse. No puedo más, Leo. Te juro que no puedo más. El bastardo de mi socio me está desangrando. Falsifica facturas, desvía clientes, lo va a destruir todo. Años de trabajo, a la basura. Sentí un frío glacial recorrer mi columna. Era el mismo discurso. La misma desesperación que había escuchado en la voz del señor Valdivia en aquella grabación. Deberías hablar con un abogado, David, le dije, mi voz sonando extrañamente lejana. ¿Abogados? Rió con amargura. Tardan años. Para entonces, ya estaré en la ruina. A veces desearía que simplemente desapareciera. Que se lo tragara la tierra. Cada palabra era un martillazo en mi conciencia. David era mi amigo. Íbamos a pescar, nuestras familias habían cenado juntas. Y ahora, sin saberlo, estaba redactando su propia sentencia de muerte. O la de su socio. No sabía qué era peor. Esa noche, mientras Clara preparaba la cena, se volvió hacia mí, secándose las manos en el delantal. Cariño, una pregunta hipotética, dijo, con tono casual. Imagina que tienes un negocio. Y tu socio te está traicionando. ¿Qué harías? El tenedor se me cayó de la mano, haciendo un ruido metálico contra el plato. ¿Por qué preguntas? Logré decir. Curiosidad. Un cliente nuevo tiene un dilema parecido. Me gusta entender la psicología de la situación. Ayuda en mi trabajo. Me miraba fijamente, con sus ojos grandes y curiosos. No era una pregunta. Era una prueba. Quería ver si yo conectaba los puntos. Quería saber si mi lealtad a nuestro pacto era más fuerte que mi conciencia. Supongo que buscaría una solución legal, dije, escogiendo mis palabras con el cuidado de quien camina por un campo de minas. Ella sonrió levemente. La vía lenta. Entiendo. Gracias, mi amor. Los siguientes días fueron una agonía. Intenté disuadir a David. Le hablé de los riesgos, de pensar en su familia. Pero él estaba ciego de ira. Yo no podía decirle la verdad. No podía gritarle, cállate. Cada palabra que dices te acerca más a un contrato firmado con tinta de sangre. El monstruo que puede solucionar tu problema duerme en mi cama. Un viernes, David no vino a trabajar. Su mujer llamó, frenética. Había salido a hacer senderismo por la montaña para despejarse y no había vuelto. Lo buscaron durante días. Encontraron su coche aparcado al inicio de una ruta. Nada más. La policía asumió que se había perdido, que había caído por un barranco. Otro accidente trágico y conveniente. En la oficina, todos estaban desolados. Yo tuve que fingir sorpresa. Tuve que dar palmadas en la espalda de otros compañeros, decir frases vacías como era un buen tipo y es una tragedia terrible. Tuve que ir a casa de su viuda y abrazarla mientras lloraba, mientras me contaba lo desesperado que estaba David últimamente. Esa noche, llegué a casa exhausto. El peso de mi silencio me aplastaba. Clara me recibió con un beso y una copa de mi vino favorito. Día difícil, ¿eh? Dijo, con una ternura infinita. Lo he visto en las noticias. Lo de tu amigo. Lo siento mucho, Leo. Me senté en el sofá, mudo. Ella se sentó a mi lado y me pasó un brazo por los hombros. A veces, susurró cerca de mi oído, su aliento cálido contrastando con el hielo en mis venas, las cosas malas simplemente pasan.
Lo importante es que nos tenemos el uno al otro. Lo importante es que tú y yo siempre estaremos a salvo. Fue entonces cuando lo entendí. Mi silencio no era solo una condición para mi supervivencia. Era parte de su coartada. Mi normalidad, mi vida social, mi amistad con David, todo ello la anclaba al mundo real, la hacía invisible. Yo no era solo un prisionero en su vida. Era una pieza funcional de su maquinaria de muerte. Mi complicidad no era pasiva. Era activa. La miré. Ella me sonreía, con amor genuino. El amor de un monstruo. Y yo le devolví la sonrisa. Una sonrisa vacía, rota. He dejado de leer las noticias. He dejado de hacer preguntas, incluso a mí mismo. Me he convertido en el marido perfecto, en el amigo leal, en el vecino amable. Interpreto mi papel sin fallos. Porque he comprendido que mi jaula no tiene barrotes de acero, sino de amor y rutina. Y que cada día que sobrevivo, cada cena que compartimos, cada noche que me abraza, es una palada más de tierra sobre la tumba de otro desconocido. Y sobre la mía. Ya no sé dónde termina ella y dónde empiezo yo. Quizás nunca hubo una línea que nos separara. Quizás siempre fuimos el mismo monstruo, solo que con diferentes formas de matar. El cambio se produjo con la llegada del inspector Morales. Era un hombre bajo, de mediana edad, con un traje arrugado y unos ojos que parecían haberlo visto todo 2 veces. Se presentó en mi oficina una tarde, sin previo aviso. ¿Leonardo Perea?, preguntó, mostrando una placa. Inspector Morales. Policía judicial. Un par de preguntas sobre su amigo, David Salas. Mi corazón se convirtió en un trozo de hielo. Mi actuación, tan ensayada, se enfrentaba a su primer público crítico. Lo hice pasar a una pequeña sala de reuniones. Es una tragedia, comencé, con el tono de luto que ya dominaba. Lo es, concedió Morales, sentándose frente a mí. Los accidentes de senderismo son más comunes de lo que la gente cree. Lo curioso de este caso es que el señor Salas no era un senderista. Su esposa dice que odiaba el campo. ¿Usted qué opina? Estaba estresado, improvisé. Quería despejarse. A veces la gente hace cosas que no son habituales cuando está bajo presión. Morales asintió lentamente, sin apartar sus ojos de los míos. Presión. Sí, su esposa mencionó algo de eso. Problemas con su socio, ¿verdad? Sí, se quejaba mucho. ¿Y usted qué le aconsejó? Que hablara con abogados. La vía legal. Morales sonrió por primera vez. Fue una sonrisa sin alegría. La vía lenta, dijo, usando exactamente las mismas palabras que Clara. El sudor frío me recorrió la nuca. Curioso. Porque el socio también ha desaparecido. Se fue de viaje a Tailandia hace 2 semanas, justo después de la muerte de David. Nadie ha vuelto a saber de él. Qué conveniente para él, ¿no cree? Hereda toda la empresa. No sabía nada de eso, tartamudeé. Claro que no, dijo el inspector, levantándose. Solo estoy atando cabos sueltos. Usted y su esposa eran los últimos amigos que vieron a David con vida, ¿no es así? Cenaron con ustedes 2 noches antes de que desapareciera. Sí, una cena normal. Por supuesto. Bueno, gracias por su tiempo, señor Perea. Quizás hable con su esposa más adelante. Que tenga un buen día. Se fue, dejándome temblando en la silla. Esa noche, le conté a Clara la visita del inspector. No omití ni un solo detalle, ni siquiera la escalofriante coincidencia de la vía lenta. Ella escuchó con calma, mientras cortaba verduras para la ensalada. El rítmico golpeteo del cuchillo contra la tabla de cortar era el único sonido en la cocina. Es bueno, dijo finalmente, sin mirarme. Es meticuloso. Eso lo hace peligroso. ¿Qué vamos a hacer? Pregunté, mi voz apenas un susurro. ¿Vamos? Dijo, y se giró para mirarme. Había una nueva dureza en su expresión, algo que no había visto desde la noche en que me dio a elegir. No, Leo. La pregunta es ¿qué voy a hacer yo?
Tú vas a seguir siendo el marido afligido y ajeno a todo. Tu papel es más importante que nunca. No te salgas del guión. ¿Entendido? Asentí. El guión. Mi vida entera. Pero algo dentro de mí se había roto. La visita de Morales, la posibilidad de que todo se derrumbara, me hizo sentir un atisbo de algo que creía muerto. La esperanza. Una esperanza retorcida y peligrosa. ¿Y si Morales la atrapaba? ¿Sería yo libre? ¿O me hundiría con ella? Unas semanas después, Clara recibió un nuevo encargo. Lo supe porque la oí en el balcón, su voz más fría que nunca. El objetivo era una periodista de investigación, una mujer llamada Isabel Romero, que estaba preparando un artículo sobre la sospechosa racha de accidentes y desapariciones de empresarios en la ciudad. Estaba conectando los mismos puntos que Morales. Era un cabo suelto que amenazaba con deshacer toda la red. Esa noche, mientras Clara dormía, hice algo que no había hecho en años. Desobedecí. Cogí una tarjeta de prepago que había comprado en secreto meses atrás, un pequeño acto de rebelión que nunca me había atrevido a usar. Salí a la calle en mitad de la noche y, desde una cabina telefónica al otro lado de la ciudad, llamé al número de la redacción que encontré en internet. Quiero dejar un mensaje para Isabel Romero, dije, disfrazando mi voz. Díganle que deje de investigar el caso Valdivia. Está en peligro. Que tenga cuidado con los accidentes. Colgué antes de que pudieran responder. Mi corazón latía con una fuerza brutal. No era mucho, pero era algo. Un grano de arena en su perfecta maquinaria. Volví a casa y me metí en la cama. Clara no se había movido. 2 días después, el mundo se vino abajo. Clara entró en casa por la tarde. No me saludó. No sonrió. Llevaba el rostro de la ejecutora. En su mano, sostenía un pequeño trozo de plástico quemado. Una tarjeta SIM. Estaba en la papelera de la cabina telefónica de la calle del Roble, dijo, su voz plana, sin emoción. La quemaron, pero mis contactos pudieron recuperar el último número marcado. La redacción de un periódico. Dejó la SIM derretida sobre la mesa de centro. Era la mía. Rompiste la única regla, Leo, dijo, acercándose. No la regla de no husmear. No la regla de no preguntar. Rompiste la regla de no intervenir. Te convertiste en parte del trabajo. Clara, yo. ¿Tú qué? Siseó. ¿Creíste que podías salvarla? ¿Creíste que podías salvarte a ti mismo? Solo la has puesto en más peligro. Y a nosotros. Ahora no es solo un cabo suelto. Es un cabo suelto que sabe que la están observando. Y el inspector Morales ha vuelto a llamar. Quiere vernos a los dos. Juntos. El pánico me ahogaba. Había intentado ser un héroe, pero solo había empeorado las cosas. Te di una opción, Leo. Quedarte y estar a salvo. Y la has tirado a la basura. Ahora solo queda una opción. Ya no eres mi marido. Eres mi cómplice. Se agachó y abrió un compartimento oculto bajo la alfombra. Sacó una pistola y un silenciador. Me la tendió. La periodista vive en el edificio de enfrente. El inspector Morales va a visitarla esta noche. Cree que ella tiene información. 2 problemas. Un solo lugar. Una solución. Miré el arma. Pesaba 1 tonelada. Era fría, real. Yo no puedo, balbuceé. Sí que puedes, dijo Clara, su rostro a centímetros del mío. Sus ojos ya no tenían amor, solo una determinación aterradora. Porque si yo caigo, tú caes conmigo. Tu llamada anónima te ata a mí para siempre. Pero si lo hacemos bien, si solucionamos estos 2 problemas esta noche, entonces seremos libres de verdad. Nadie volverá a sospechar de la feliz pareja que perdió a un amigo en un trágico accidente. Me cogió la mano y la forzó a empuñar el arma. Bienvenido al negocio familiar, mi amor. Ahora estoy aquí, sentado en mi salón, con el arma en el regazo. A través de la ventana, veo las luces del apartamento de Isabel Romero. Clara está a mi lado, mirando por unos prismáticos, tan tranquila como si estuviera esperando a que empiece una película.
Me explica el plan. Los tiempos. Las rutas de escape. Su voz es la de una mentora paciente. Ya no soy un actor. Ya no soy un prisionero. Soy un participante. Mi rutina ya no es fingir que no sé nada. Mi rutina, a partir de esta noche, será recordar lo que he hecho. Veo una figura acercarse al portal de la periodista. Es el inspector Morales. Es la hora, susurra Clara, y me aprieta el hombro. Me levanto. El metal frío del arma es lo único real en un mundo que se ha vuelto una pesadilla. Camino hacia la puerta, siguiendo a mi mujer, a mi socia, a mi verdugo. Ya no hay vuelta atrás. No hay opción 1 ni opción 2. Solo existe el guión que ella ha escrito para nosotros. Y mi papel, esta noche, es el del hombre que aprieta el gatillo.